Sicarios acribillan a tiros a 3 hermanos en zona 7 capitalina. Exalcalde de Chinautla, Arnoldo Medrano, es prófugo de la justicia. Pilotos y ayudantes de autobús bajo fuego. Confirman primer caso de Zika al occidente del país. Pactos colectivos son lesivos para el Estado y no hay capacidad para cumplirlos. 18 personas heridas deja aparatoso accidente de tránsito en ruta interamericana. Exdiputada enfrenta a la justicia por desvío de 4 millones de quetzales. Gracias por su sintonía en este horario extraordinario. Buenas noches. Hoy vamos a iniciar hablando de la tragedia ocurrida en la zona 7 de la ciudad capital. Un atentado armado dejó 3 víctimas mortales. Brutalidad, sangre, saña, llanto, desconsuelo, investigaciones y luto. Los grupos delincuenciales que operan en Guatemala siguen dando muestra de la capacidad que tienen para ejecutar atentados armados y que para ellos la vida de una persona no significa nada, toda vez logren llevar dinero sucio a sus bolsillos. Testigos aseguran que fueron 4 hombres los responsables de protagonizar una balacera en un taller ubicado en la 32 Avenida y 32 Calle de la colonia Betania, zona 7 capitalina. El resultado es trágico. Bomberos voluntarios y municipales acudieron al lugar y se refirieron a la identidad de las 3 víctimas mortales. Fueron identificados por sus familiares como Abel Jonathan Siliazar de León, de 30 años, y José Macedonio Montenegro Siliazar, de 29 años de edad. Macedonio Montenegro Siliazar, de 23 años de edad, ya que él presentaba alrededor de 8 impactos de proyectil de arma de fuego en diferentes partes de su cuerpo. Los 3 sujetos eran hermanos y se ganaban la vida como pilotos de autobús de las rutas 36 y 37, según la versión de los familiares que llegaron al lugar para identificarlos. Hoy era su día de descanso, pero al salir de su vivienda jamás imaginaron que también era el último día de su vida. Tras el brutal crimen, iniciaron las investigaciones y rápidamente surgieron 2 versiones, aunque ninguna es oficial. La primera señala que fueron asesinados por la negativa al pago de extorsión y la segunda los ubica como parte de una estructura criminal que extorsiona a los pilotos de autobús de la zona 7 capitalina. Descubrir la verdad es responsabilidad del Ministerio Público y lo único cierto hoy es que una familia guatemalteca debe velar y sepultar a 3 de sus integrantes, víctimas del azote de la violencia. Varios meses de investigación y un operativo policial realizado esta mañana en el municipio de Chinautla dan como resultado 4 personas capturadas y un ex jefe edil prófugo de la justicia. La PNC realizó allanamientos en el municipio de Chinautla en busca de extrabajadores y trabajadores de la municipalidad de esa localidad y su exalcalde Arnoldo Medrano Menéndez, sindicados de participar en hechos de corrupción a lo interno de esa comuna y por los delitos de peculado, asociación ilícita, incumplimiento de deberes, abuso de autoridad y caso especial de estafa. Las investigaciones iniciaron después de que la Contraloría General de Cuentas presentó una denuncia ante el Ministerio Público tras detectar anomalías en una auditoría que se efectuó en un evento denominado Construcción de Viviendas Dignas en el área urbana y rural en el municipio de Chinautla, por un monto de 10 millones de quetzales, el cual fue sobrevalorado y adjudicado a empresas de personas allegadas a Medrano. No obstante, él evade las normas establecidas en la ley de contrataciones del Estado, donde indica que para un monto de esta magnitud no es necesaria una junta de cotización, sino que debe de crear una junta de licitación porque el monto sobrepasa los 900,000 que establece la ley. Los capturados son Maritza Ortiz Vélez, Heidi Carolina Rodríguez Retana, Judith Magalí Soc Guzmán, Manuela Victoria Osorio, quienes figuran como integrantes de la Junta de Cotización y miembros del Consejo Municipal de Chinautla. Arnoldo Medrano fue capturado el 19 de octubre del 2015, señalado de lavado, peculado y el uso de documentos falsificados, pero un mes después, el Juzgado Tercero Penal resolvió dejarlo en libertad condicional con una fianza de 800,000 quetzales. Ahora,
Edgar Arnoldo Medrano Menéndez, nuevamente es prófugo de la justicia por orden de aprehensión vigente. En el tema de salud, autoridades sanitarias de San Marcos confirmaron el primer caso de Zika en esa región. Se trata de un hombre de 28 años que está siendo atendido en el municipio de Malacatán tras presentarse a un centro asistencial con fiebre, erupciones en la piel y conjuntivitis. Después de realizarle las pruebas pertinentes y enviar las muestras al laboratorio, se confirmó que el sujeto está contagiado con ese virus. La noticia ha provocado alarma en el departamento y se ordenaron brigadas de fumigación para evitar la propagación del zancudo que con su picadura contagia el virus del Zika. El ejército guatemalteco inició la reparación de carreteras ordenada por el comandante general de esta institución. 14 días han pasado desde que Jimmy Morales asumió la presidencia de la República. Durante ese tiempo, el mandatario giró la orden de reparar 8.000 kilómetros de carreteras y caminos rurales a nivel nacional. Repararán y construirán caminos, puentes y carreteras en el área rural. Áreas, escuadrones y cuerpos que sea necesario. Repararán y construirán caminos, puentes y carreteras en el área rural. Con este dictamen se contempla el ahorro de 275 millones de quetzales. Ven allá atrás maquinaria que había estado guardada, pero que ahora va a salir a reconstruir nuestros caminos. Los equipos se encuentran desplegados desde la semana pasada en diferentes departamentos del país. Tanto el Ministerio de la Defensa como el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda tienen la responsabilidad de realizar los trabajos. Otro de los grandes problemas que enfrenta el Estado es la crisis de salud. Para enfrentar la problemática, el vicepresidente entregó un aporte de insumos, medicamentos y equipo al Ministerio de Salud. Esto con el objetivo de mitigar la crisis. El aporte está valorado en más de 1,5 millones de quetzales. Estamos de regreso y continuamos con la información. Pilotos y ayudantes de autobuses continúan bajo fuego. 2 atentados armados al norte de la capital en contra de unidades de transporte público dejaron igual número de personas heridas. Esta mañana, pilotos y ayudantes de 2 autobuses que cubren la ruta 3 y 4 en la zona 6 capitalina fueron atacados a balazos. El primer caso ocurrió en horas de la madrugada. El piloto de un autobús de la ruta 4 esperaba pasaje en la colonia Santa Paz, Chinautla. Según testigos, sicarios en motocicleta dispararon contra el piloto Marvin Alejandro Caal, de 35 años, quien resultó gravemente herido. Una hora más tarde, el ayudante de autobús Alexander Salvador Reyes, de 17 años, resultó herido de bala después que sicarios interceptaran el paso de la unidad colectiva de la ruta 3 en la 15 Avenida y 20 calles de la zona 6 y dispararan contra el autobús, resultando ileso el piloto. Las autoridades creen que los ataques son producto de la negativa del pago de extorsión, aunque se analiza un posible ajuste de cuentas contra las víctimas. El servicio colectivo de las rutas atacadas fue irregular a lo largo del día tras los ataques y no se descarta que la situación empeore mañana. El Estado guatemalteco no tiene la capacidad para cumplir los pactos colectivos por falta de recursos económicos. Así lo aseguró hoy la Procuradora General de la Nación. Según la Procuraduría General de la Nación, actualmente son 15 pactos colectivos lo que la institución se encuentra analizando en busca de anomalías que pudieran perjudicar al Estado. Entre los pactos analizados está el del Congreso de la República, donde se realizarán sugerencias en algunos de los acuerdos que ahí se establecen. Según la procuradora María Eugenia Villagrán, la principal recomendación es el no realizar más pactos colectivos, ya que el Estado no tiene la capacidad presupuestaria para cumplirlos. Para determinar si estos realmente en principio son inviables económicamente. ¿Por qué? Porque sabemos que en este momento el Estado no tiene recursos para hacerle frente a todo este pago de bonos y de prebendas que se han negociado en el gobierno pasado y que en este momento están aquí 13 pactos en análisis, ¿verdad? Con respecto a este pacto en concreto, a este que se suscribió, bueno, aquí habrá que
determinar si hubo dictamen de la Dirección Técnica de Presupuesto, si hay un dictamen de la Procuraduría, porque la Procuraduría es realmente el abogado del Estado, es el representante legal del Estado y debería de estar sentado en esas mesas de negociación, al igual que el Ministerio de Finanzas Públicas. No es posible que se sigan negociando pactos sin que los ministros y los funcionarios realmente convoquen a la mesa al Ministerio de Finanzas para saber cuál es la disponibilidad financiera que tiene el Estado para afrontar nuevos pactos colectivos y nuevas preventas. Según Villagrán, los dictámenes están por ser publicados y recordó que el alcance de la PGN era la presentación de denuncias en contra de cualquier acto anómalo que encontraran dentro de estos pactos. Sin embargo, correspondía al resto de operadores de justicia la implementación de acciones penales. Continuamos con más información. La carretera hacia el occidente del país fue escenario de un aparatoso accidente de tránsito que dejó cerca de 20 personas lastimadas. La madrugada de este miércoles, en el kilómetro 40 de la ruta interamericana, se registró la colisión de un autobús y un pick-up, dejando como saldo 18 personas heridas. Según la versión de algunos pasajeros, el hecho se registró cuando el bus de los transportes Ana Cecilia se dirigía hacia la capital con unos 45 pasajeros que habían salido del municipio de Santa Cruz Balanyá, con rumbo a la capital. Al llegar al entronque, el pick-up se incorporó a la carretera de manera irresponsable. A pesar que el piloto de la unidad extraurbana trató de esquivarlo, debido a la alta velocidad no pudo evitar el impacto. El autobús cayó a una hondonada de 8 metros de profundidad. Automovilistas que pasaron por el lugar alertaron a los bomberos municipales departamentales, quienes auxiliaron a los pasajeros y los trasladaron al hospital de Chimaltenango. En Ecuador se celebra una actividad que reúne a presidentes de distintos países con objetivos en común. Entre los participantes, el mandatario guatemalteco Jimmy Morales. El presidente de la República, Jimmy Morales, participó en la 4ª edición de la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, llevada a cabo en la ciudad de Quito, Ecuador. Durante su alocución, el mandatario hizo énfasis en la lucha vigente contra la corrupción en Guatemala y el fortalecimiento de la democracia de la nación en el último año. Morales reiteró su compromiso en colaborar y respaldar los acuerdos discutidos durante la cumbre que sirvan para fortalecer la economía y comercio de la región. Estimo oportuno destacar los avances que como país y como región hemos realizado en torno a la consolidación de la democracia. En Guatemala, nos hemos propuesto darle una mayor atención al sistema primario de salud, a la educación de calidad, a la generación de empleo, implementando programas que busquen erradicar la pobreza. Por ello, respaldamos la postura de impulsar la modernización económica y social, priorizando el talento humano como pilar fundamental de nuestras sociedades. El papel histórico que ha jugado y juega la mujer y la juventud debe ser reconocido y visibilizado. La agenda del mandatario guatemalteco incluyó reuniones con sus homólogos de México, Enrique Peña Nieto, de Chile, Michelle Bachelet, y Colombia, Juan Manuel Santos, con quienes discutió temas de interés bilateral. En otro tema, la exdiputada Julia Maldonado enfrenta a la justicia, acusada del desvío de 4 millones de quetzales. Hoy inició el juicio contra Julia Maldonado, exdiputada y exdirectora del Consejo de la Juventud Conjuve en el año 2009, señalada por el Ministerio Público de haberse apropiado de una donación de 4 millones de quetzales de la comunidad internacional. Según la Fiscalía, a raíz que se sospechó de anomalías en el manejo del dinero donado, la comunidad internacional solicitó una auditoría a una empresa privada para determinar en qué se había utilizado. Se presentaron gastos ilegibles por parte de la Conjuve, por lo que solicitaron un reembolso de la cifra millonaria. Ocurrieron hechos anómalos en el manejo de dichos fondos, lo cual evidentemente causó el detrimento del patrimonio del Estado. Y al finalizar todo este debate, advertirá al honorario juzgador que efectivamente los malos manejos se dieron sobre dichos fondos que fueron provenientes de una donación de la Comunidad Europea, mismas que al ser reclamados por dicha entidad y al ser devueltos en virtud del reclamo,
causó afectación al patrimonio del Estado de Guatemala. Maldonado es señalada por el delito de peculado, por haber hecho creer a través de la CONJUVE que la donación internacional fue empleada para realizar una actividad con niños y jóvenes en el interior del país, la cual nunca se realizó. Según consta en la nota de la deuda original número 3. Finalizamos como cada noche agradeciendo su preferencia. Mañana estaremos en nuestro horario habitual de las 21 horas. Gracias por acompañarnos. Mañana, buenas noches. Buenas noches a ustedes en casa. Que descansen, Angélica. Muy buenas noches a todos.